Si cierras los ojos e imaginas la serpiente más aterradora que conoces o has oído hablar, es probable que te imagines a la titanoboa. No es difícil ver por qué, considerando que esta serpiente prehistórica era una boa de tamaño gigantesco, considerada por muchos como la serpiente más grande que el mundo haya visto. Sin duda encontrarse con este gigante deslizante terminaría en un mal día para la mayoría, pero en algunos aspectos la titanoboa puede no haber sido la serpiente prehistórica más aterradora que existió, como a menudo se pasa por alto. La titanoboa probablemente no era un cazador despiadado que devoraba mamíferos y cocodrilos a diario. En cambio, era un depredador apice que se especializaba en comer peces. Esta hipótesis se propuso por primera vez después de que se localizaran huesos del cráneo que mostraban múltiples adaptaciones para un estilo de vida acuático, incluidas una gran cantidad de dientes que no eran tan duraderos como los vistos en otras boas y un paladar que se asemejaba al de las serpientes modernas que cazan peces. Este sorprendente hallazgo también fue respaldado por su hábitat en el Paleoceno de Colombia, que en la época de su existencia era tropical y estaba cubierto por extensos ríos en los que la titanoboa probablemente pasaba la mayor parte de su vida. Ahora se piensa que su dieta consistía principalmente en peces pulmonados y ostróclos muertos. Así que parece que la titanoboa no era tan aterradora como pensábamos, a menos que fueras un pez claro. Pero resulta que en realidad hay una familia de serpientes prehistóricas que podrían ser los candidatos perfectos para ocupar el lugar de la titanoboa como la serpiente más aterradora de la Tierra. Estos eran los Mapsoidae y hasta la fecha se conocen 17 especies de estas serpientes. Sus orígenes se remontan más atrás que incluso los ancestros de las titanoboa, con el primer match revolucionando durante el Cretácico, específicamente hace unos 98,000,000 de años. Curiosamente se sabe muy poco sobre este primer miembro, debido a que su descubrimiento consistió en un solo hueso. De hecho, hasta la fecha este miembro permanece sin identificar sin un nombre oficial. Una de las pocas piezas de información que tenemos es que provenía de Sudán, lo que sugiere que esta familia apareció primero en África. Además, parece que esta serpiente no perdió el tiempo y antes del final del Cretácico los Machoides ya habían establecido un rango bastante amplio con múltiples especies presentes en Europa, Asia y Australia. Estos miembros eran diversos, no solo en rango, sino también en tamaño. Algunos como Alus eran pequeños midiendo apenas 80 centímetros, mientras que otros como Sona eran más grandes, alcanzando ocasionalmente más de 3,5 metros, similar al tamaño de una gran serpiente marrón rey. Este tamaño respetable, sin duda, pero los primeros Machoide no eran todavía los dominantes en sus entornos, ya que vivían a la sombra de los dinosaurios y en algunos casos de los grandes parasaurios. Se cree que para sobrevivir estas serpientes adoptaron dietas oportunistas comiendo cualquier cosa que pudieran encontrar, lo que en algunos casos incluía a los mismos dinosaurios, como lo demuestra un espécimen único de Sona que mostró que la serpiente consumía lo que parecía ser un titanosaurio recién eclosionado. Además de dinosaurios, se piensa que pequeños reptiles, mamíferos, aves y peces también eran presas habituales de estas serpientes. Aunque aún no habían alcanzado su pleno potencial durante este tiempo, ya estaban utilizando la primera característica que en cierto modo los hacía más brutales que la titanoboa, sus mandíbulas. Al igual que la titanoboa y otras boas, estos Masoya eran constrictores que utilizaban poderosos músculos para estrangular a sus presas. Sin embargo, donde diferían y lo que finalmente los distinguió fue sus cráneos primitivos que no eran tan flexibles o amplios como los vistos en las boas, lo que llevó a los paleontólogos a sugerir que estos Mapsoidae no podían tragar a sus presas enteras. Tu primer pensamiento puede ser que esto es algo bueno, ya que si no podían tragar algo, probablemente significaba que estaba fuera del menú, ¿verdad? Pues no exactamente, ya que aún podían capturar presas bastante grandes gracias a sus poderosos músculos constrictores. Pero luego, para devorar a la víctima que era demasiado grande para ser tragada entera, simplemente usaban sus dientes y mandíbulas para desgarrarla en trozos del tamaño de un bocado, posiblemente girando y retorciéndose de manera similar a lo que se ve en las anguilas, lo que resultaba en pedazos de carne literalmente arrancados. Baste decir que no querrías terminar de esta manera y desafortunadamente para muchos este se convirtió en un destino terrible,
cada vez más difícil de evitar a medida que el Cretácico se prolongaba. Los marsoides finalmente adoptaron una tendencia a volverse más grandes y grandes con cada nuevo género, lo que culminó durante el Mesozoico con el Masoya, quien dio nombre a la familia. Esta serpiente titánica habitó tanto en India como en Madagascar durante los últimos días del Cretácico y ya alcanzaba tamaños que rivalizan con los de las serpientes más grandes de la actualidad. En India, los especímenes parecen haber crecido alrededor de 5 metros, lo que los hace del mismo tamaño que las boas constrictoras más largas conocidas. Sin embargo, el Masoya en la isla de Madagascar podía llegar a ser aún más grande, a veces creciendo hasta 8 metros, lo que los colocaría en la misma liga que algunas de las pitones reticuladas más grandes conocidas. La serpiente más grande que existe en la Tierra hoy en día. A este tamaño, el Marsoya ya estaba mostrando lo problemáticos que estos Matsueida podían ser y en su hábitat del Cretácico de Madagascar se cree que prácticamente todos los dinosaurios y animales que lo rodeaban habrían estado en el menú, para los adultos, al menos cuando eran juveniles. Lo que es más, el macho ya tenía otro truco que lo hacía una amenaza mayor que los dinosaurios con los que coexistía y era su durabilidad, ya que el Masoya es uno de los pocos animales que sabemos que realmente sobrevivió al evento de extinción Keari. Aunque sabemos que ciertos grupos persistieron, es extremadamente raro encontrar un solo género que pueda rastrearse en tiempos mesozoicos y post-mesozoicos. Y, esto es aún más sorprendente cuando se considera que un adulto grande pesaría alrededor de 75 kilogramos, lo que es más de 3 veces el peso típicamente visto en los sobrevivientes de la extinción Keari. Se ha atribuido su capacidad de sobrevivir a su perfil bajo su capacidad para refugiarse en áreas de difícil acceso y su metabolismo extremadamente lento que le permitía estar sin comer posiblemente hasta un año. Y con el mundo desprovisto de dinosaurios no avianos, no había nada que detuviera al Masoya de llevar esta familia de serpientes al siguiente nivel. Si estás sacando algo de valor de este video, no olvides regalarnos un me gusta y dejar un comentario con tus pensamientos. Hasta ahora tu opinión es muy importante para nosotros. Sigamos. Para cuando llegó el Eoceno 10 millones de años después de que terminó el Cretácico, esta serpiente había logrado expandirse hasta Sudamérica y había crecido enormemente en tamaño con especímenes argentinos que se midieron en 10 metros, convirtiéndolos en los depredadores más largos conocidos en ese momento. Con este nuevo aumento de tamaño, muchos paleontólogos creen que los Masoya eran depredadores ápice que se alimentaban de una amplia gama de cocodrilos y mamíferos, incluidos zarigüeyas, caballos y primates. Pero a pesar de ser una de las serpientes más grandes conocidas por la ciencia, Masoya aún no sería el miembro más grande que emergería de esta familia, aunque podría haber sido el ancestro directo de lo que fue. Como se mencionó, esta serpiente se encontraba en la India durante el Cretácico tardío y se cree que el Masoya indio sobrevivió, al igual que su contraparte de Madagascar, lo que le permitió establecer un dominio en la India que en ese momento era una isla completamente aislada del resto del mundo, haciéndola más o menos protegida de posibles nuevos competidores. Esto, sumado al hecho de que la Tierra era mucho más caliente después del Mesozoico de lo que es hoy en día, permitió a las serpientes volverse más grandes y grandes, lo que alcanzó un punto máximo en esta isla hace 47,000,000 de años. Durante el Eoceno Medio, cuando el Masoya o algún descendiente presumiblemente evolucionó en lo que es posiblemente la serpiente más grande de todos los tiempos. Indicus. Esta serpiente solo ha sido discutida en el último año, a pesar de que sus fósiles fueron encontrados en 2005, cuando se localizaron 27 vértebras precuaciones en el estado de Gujarat, en el oeste de la India. Su descripción tardía se debió a que los paleontólogos primero pensaron que era un cocodrilo grande y no fue hasta que los fósiles fueron reexaminados, que se dieron cuenta de que en realidad era una serpiente. Y, naturalmente si confundes una serpiente con un cocodrilo, la serpiente en cuestión tenía que haber sido bastante grande en vida. Y Buki definitivamente lo era con las últimas estimaciones, sugiriendo una longitud de entre 12 y 15 metros. En el extremo superior Buki destrona a Titanoboa de su reinado de 15 años como la serpiente más larga conocida por la ciencia. También era ridículamente pesada para una serpiente pesando alrededor de un T, similar al peso de una jirafa adulta. Ver a esta criatura seguramente habría despertado algunos miedos primitivos bastante intensos. Y desafortunadamente para todos aquellos con oficiofobia,
encontrar a esta serpiente habría sido mucho más fácil que encontrarse con la titanoboa, ya que a diferencia de esta última, se cree que Buki era en su mayoría una criatura terrestre que deambulaba por pantanos turbios y espesos, donde podría haber montado emboscadas fácilmente sobre empresas desprevenidas que luego eran despachadas por sus poderosos músculos constrictores y posteriormente desgarradas por sus dientes afilados como navaja. El análisis del área en la que vivía indica una dieta variada e impresionante que posiblemente incluía diferentes tipos de cocodrilos, tortugas e incluso algún tipo de ballena primitiva no identificada. Lo que es más en su entorno, Buki era el mayor depredador, tanto en longitud como en peso, lo que lo convertía en el depredador ápice indiscutido. Y mantuvo este estatus durante millones de años, aunque afortunadamente para todos, Buki no se quedó para siempre y aparentemente se extinguió al final del Eoceno, quizás como resultado del enfriamiento de la Tierra, lo que provocó que su gran tamaño ya no fuera viable debido a su naturaleza exotérmica o de sangre fría. Sin embargo, el final de Buki no fue el final de los Masoi en su conjunto y continuaron siendo bastante exitosos en diferentes áreas del mundo. Pero hubo un lugar en particular que se convirtió en un punto caliente para los marsoides y ese fue Australia. Esto puede no ser sorprendente dado el clima del continente y que es prácticamente la tierra del no. Pero durante el Cenozoico muchos machoide aparecieron aquí, incluso mucho después de la desaparición de Buki. De hecho, Australia fue tan perfecta para estas serpientes que dos miembros prominentes y gigantes en realidad evolucionaron casi al mismo tiempo, siendo el mayor de los dos. El yurur este género apareció por primera vez durante los últimos días del Eoceno hace 23 años. Y el menos habitó el área de Queensland en Australia. Aunque no era tan grande como Buki, esta serpiente todavía era bastante gigante, midiendo alrededor de 6 metros y retenía el desagradable hábito de desgarrar a su presa con sus mandíbulas inflexibles. Además, parece haber sido una serpiente completamente terrestre que se alimentaba de una mezcla de marsupiales y reptiles que también podrían haber incluido a otro de su clase Wanambi. El segundo materín más joven que vivió junto a ella, Wendy, era más pequeña de las dos y por lo tanto, más vulnerable. Con adultos que solo alcanzaban un máximo de 6 metros, aunque como puedes ver todavía bastante grande cuando se trata de serpientes en general y su tamaño más pequeño. En realidad resultó ser la carta ganadora de Wanambi, ya que probablemente jugó un papel importante en su supervivencia extendida. A medida que el clima se volvió más frío y seco, Chugur desapareció lentamente de Australia, ya que su hábitat ya no podía soportar su tamaño y eventualmente desapareció hace 11,000 de años con su extinción. Cuando se convirtió en la última serpiente en pie, así como el último macho herida en todo el mundo. Aunque el clima había pasado factura en todo el mundo, Wanambi no iba a desaparecer en ningún momento pronto, ya que logró prosperar durante más de 10 millones de años. Los fósiles de esta serpiente revelan que durante este tiempo mostró una preferencia por regiones frescas y áridas, donde habitaba cerca de pozos de agua, esperando a que una presa desafortunada e inadvertida se acercara a beber. Esta pesadilla fue sin duda un depredador formidable, pero llevar la antorcha de los Matlin no fue sin desafíos, considerando que coexistió con una serie de megafauna australiana loca, incluidos pájaros gigantes, bombas del tamaño de un automóvil, leones marsupiales y lo que eran esencialmente dragones de Komodo gigantes. Sin embargo, a pesar de tal adversidad, Wanambi logró prevalecer y permaneció como uno de los principales depredadores de Australia hasta el Pleistoceno tardío, dándole una existencia que duró casi 23 años. Un verdadero testamento a la eficiencia de los machoide. Sin embargo, siempre hay un pez más grande, por así decirlo, y hace unos 50.000 años Wanambi se encontró con un depredador como ningún otro que había encontrado antes. Nosotros se cree que los aborígenes que se establecieron en Australia hicieron un trabajo rápido con Bonnie y para hace 12.000 años se habían ido poniendo fin a esta antigua familia de serpientes. ¿Qué te pareció esta información? Si te sorprendió tanto como a mí. Asegúrate de compartir este video con tus amigos y suscribirte para más historias como esta. Y, por supuesto, déjame saber en los comentarios qué te pareció. Nos vemos en el próximo video.